Entonces, chicos, lo que vimos hasta ahora es el primer PowerPoint con 11 diapositivas, que en realidad eran más, pero preferí recortarlo para que coincidiera con el tiempo de la clase que subí a YouTube. Mi pregunta es si el contenido está claro o hay algo que les costó entender de esa clase. Yo tengo una duda. Hola, Cristian, cuenta. En la primera parte de las páginas hablaba sobre la psicología estructuralista, funcionalista, la humanista, la cognitiva y la de Gestalt. Ya, bien. No entendí mucho la de Ajá. Gestalt. La de Gestalt. De Y hecho, creo que es una de las más cortitas, ¿no? No, creo que sí, es, no es sé. cortita, es cortita como la de cognitivismo. Y confundo un poco la funcionalista con la estructuralista. Sí, bueno. Vale. Esa es una muy buena pregunta, Cristian, y probablemente es una duda que puedan tener varios, porque históricamente van muy de la mano, por lo menos el funcionalismo con el estructuralismo. Si yo se los tuviera que poner en una línea de tiempo, siempre hay que entender de base que el estructuralismo está primero, ¿ya? Eso anótenlo. No, si tuviésemos que hacer una evaluación, dudo mucho que les haga una línea de tiempo como, como contenido, como evaluación, pero sí es importante en tema de fechas que el estructuralismo es primero, así como el psicoanálisis, porque son los primeros estudios, digamos, de la psicología como una ciencia. Porque ustedes en el PowerPoint, em, perdón, pausa. Francisco, ¿escuchas ahora? Vamos a saberlo dentro de poco. Entonces, el estructuralismo, Cristian, y curso es netamente psicología ya como bautizado como psicología, ¿me entienden? En cambio, el psicoanálisis no es psicología, ojo ahí, porque no es lo mismo decir el psicoanálisis y la psicología que la psicología psicoanalítica. El psicoanálisis es una rama aparte, que el psicoanálisis le debemos mucho al psicoanálisis por el hecho de que ellos les dan duro a la parte de el análisis, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el estudio del inconsciente. Pero en sí no es, digamos, psicología. Ahora, la psicología hoy en día, que eso lo vamos a ver en unidades posteriores, la psicología hoy en día tiene una rama psicoanalítica, tiene una vertiente psicoanalítica, pero el psicoanálisis como institución es una cosa aparte, ¿ya? Es una disciplina aparte. Tiene su propio nicho, tiene su propio público y tiene sus propios profesionales. De hecho, no es lo mismo ser un psicólogo que ser un psicoanalista. Ojo ahí. Y de hecho, una buena pregunta podría ser, ¿cuál es la diferencia? Porque uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? Si al fin y al cabo los dos ven la mente humana. La diferencia está en la parte científica. Si se fijan en las primeras diapositivas, se ve mucho el tema de qué es lo que hace que esto sea ciencia y qué es lo que hace una ciencia, ¿no? Seguir un método, tener instrumentos de evaluación, em, trabajar con sujetos experimentales y poder replicar lo que yo estudié en una época años después y me siga sirviendo. Por ejemplo, por ejemplo, el estructuralismo es súper básico hoy en día. O sea, no es algo que podríamos decir apareció el estructuralismo de nuevo en el siglo XXI. No, o sea, se quedó en el siglo XX. Porque hoy en día las técnicas están mucho más refinadas y se convirtieron en nuevas escuelas. Pero ¿cuál es la gracia? Como les decía en el PowerPoint y como pueden ver en el texto, el estructuralismo tiene mucho trabajo científico de trabajo con el estímulo visual, cómo me afecta a mí el experimento con ciertas máquinas, y eso hoy en día, como 2020, podemos verlo en cualquier instrumento de laboratorio, en cualquier aparato de laboratorio médico, ¿no? Todo el trabajo que hacen los tecnólogos, todo el trabajo que se hace en radiografía, todo el trabajo que se usa en implementos médicos, todo eso tiene un antecedente, pero sigue un método científico. El psicoanálisis, a diferencia del resto de la psicología, no sigue un método científico porque todo es
a partir de teorías, todo es a partir de filosofía, todo es a partir de mucho trabajo intelectual, pero en ningún momento sigue un método científico. Y el método científico tiene que ver con el hecho de que yo hago un procedimiento. Yo tengo una teoría, todos podemos hacer una teoría. Incluso en educación física tenemos teoría para poder entender cómo funciona un deporte, cómo funciona el método más adecuado para preparar físicamente un deportista. Pero ¿cuál es la gracia? Detrás de toda esa teoría que yo me hago existen muchas, muchas décadas de ensayo y error, ¿no? Desde, no sé, cuál es la mejor hora del día para entrenar, pasando por cuál es la mejor vestimenta para un deporte. Entonces, la psicología, el estructuralismo, y de ahí en adelante, todos siguen el método científico para crear su escuela y hacerla crecer. Y el psicoanálisis tiene sus teorías, pero ninguna de ellas se trabaja científicamente, todas son teóricas. No sé si responde mucho a una parte de la duda, porque sé que no es toda la respuesta. Pero qué bueno que hiciste esa pregunta, Cristian, porque realmente que es una pregunta importante. Es pregunta de prueba, diría. Pero como no tengo idea cuál va a ser el método de las pruebas por ahora, más allá de que sabemos que tenemos que trabajar en forma de quiz, o sea, pequeños cuestionarios o trabajos grupales, pero es el tipo de pregunta que sería una evaluación. Ahora, la segunda parte, estructuralismo versus funcionalismo. El estructuralismo trabajaba muy básicamente, o sea, no es un tema básico, sí era un contenido complejo, pero la forma de verlo en la vida cotidiana es muy básico, porque Wilhelm Wundt, como base del estructuralismo, te dice, tenemos que tomar la mente y empezar a desgranarla. Es como si tú tomaras un choclo y le vas quitando grano por grano, ¿ya? ¿Y qué es cada grano? Cada grano del choclo corresponde a una sensación, a una emoción, a un sentimiento, a un estímulo. Y cuando tú juntas todos esos granos, te da la mente. Si tú juntas todos esos estímulos, te dan la mente del sujeto. Y como todos los estímulos te dan la mente del sujeto, eh, significa que tú puedes ir tomando cada uno de estos elementos por separado. O sea, la mente se puede descomponer en cosas más simples. Ahora, si la mente se descompone en cosas más simples, el problema que tiene el estructuralismo es que no se descompone únicamente, por ejemplo, en estudios de laboratorio, sino que había que aplicarlo en la vida entera. Por eso es que cuando el libro te dice, si usamos una moneda, por ejemplo, el estructuralista no te puede aceptar que tú digas eso es una moneda, porque hay más allá de eso. Hay muchos componentes simples que hacen la moneda. El color, el material, la forma. Eso, Cristian, es estructuralismo. Descomponer la mente en factores más simples. Y no solamente descomponerla en factores simples, sino que el otro tema que tiene el estructuralismo es que tiene que ver con el hecho de que todo el trabajo que hacían los estructuralistas es netamente, ¿cómo decirlo? Es netamente interno, porque el estructuralista trabaja lo que es la introspección. Y como trabaja la introspección, todo esto lo va descubriendo sobre sí mismo. Es decir, si yo hago un experimento, tengo que ir viendo parte por parte cómo este experimento me va afectando a mí y en qué grado. Vuelvo a hacer paréntesis, chicos. Si alguien tiene problemas de audio, tiene que tratar de configurar dentro de todo lo posible porque es de su equipo, porque el resto del curso sí está escuchando. Ahí lo voy a dejar escrito porque si no, no tiene sentido, si no, no me están escuchando. Entonces, en contraste con el funcionalismo, porque el estructuralismo es descomponerlo en cosas más simples, y el funcionalismo te toma todo, pero más que te tome todo, el estructuralismo
tiene la base de que le interesa saber el funcionamiento de la mente, igual que el estructuralismo, pero no necesita descomponerlo. El estructuralista necesita descomponerlo en factores más simples, pero el funcionalista simplemente le interesa saber cómo todo lo que hay en el funcionamiento de la mente le sirve en la vida cotidiana. No sé si se entiende. Sí, se entiende un poco. Yo noté igual en una parte acá, que algo que leí Ajá, del texto, que ¿sí? decía que en el estructuralismo se hablaba del mismo sujeto y en el funcionalista a partir de pruebas, que es como el método científico. ¿Está bien eso? Exacto, exacto. Como yo te digo, el sujeto, el estructuralista, hace todos estos descubrimientos, pero los hace sobre sí mismo. Por ejemplo, si yo, Cristóbal Rivera, soy psicólogo estructuralista de partida, estoy en un laboratorio y todo el trabajo que me hago, me lo hago a mí mismo y te lo cuento a ti, que también eres estructuralista. Y probablemente tú también haces el mismo experimento y tú lo presenciaste. Bien, que tú hayas visto el experimento también te convierte en parte de la teoría. Sin embargo, quien tiene la última palabra soy yo, porque me analicé a mí mismo durante el experimento. Ese es el detalle. Y en cambio el funcionalismo, como dices tú, tiene más campo, porque no trabaja solamente con los mismos investigadores, sino que empieza a utilizar sujetos de estudio. Y como empieza a utilizar sujetos de estudio, cambia harto la cosa, porque ya no se convierte en un descubrimiento por opinión personal, sino que se convierte en algo objetivo, algo que todos vemos. Empezamos a tener el VAR en este asunto. Y el Capta, conductismo se basa en los comportamientos y hechos que se pueden observar, ¿verdad? el conductismo se basa en los comportamientos, en los estímulos y las respuestas. Es decir, no juega la mente en este cuento, porque al conductista le preguntan en algún minuto, bueno, ¿qué es la mente? Y el conductista te va a responder, sea conductista clásico o conductista operante, el conductista te va a decir, mira, la mente es un conjunto de estímulos, la mente es un conjunto de secreciones mentales, es un conjunto de sinapsis neuronales, pero la mente así no hay ningún pensamiento ni ninguna cosa, así como más allá de pura conducta que yo pueda observar. Entonces ese punto de la psicología se convierte en un punto en el que todo se veía como estímulo conductista. O sea, yo lo veo la conducta, eso es real y eso se puede trabajar. Si no es el caso, no es válido desde el conductismo. Y tengo otra duda Sí, sobre entre la diferencia del funcionalista con el cognitivo, que igual encontré que igual tiene mucha semejanza. claro. Bueno, el cognitivista es una vertiente que ya en ese punto trabaja. El cognitivista se basa en la importancia del trabajo mental, pero mental ¿en qué sentido? Toma mucho de lo que son los antecedentes de los procesos cognitivos, o sea, atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento. Pero aparte de eso, el cognitivismo, Cristian, tiene la gracia de que no se queda solamente con con la función, no se queda solamente con el funcionamiento, sino que también se queda con cómo aplico esto en clínica, cómo aplico esto en la vida diaria, cómo aplico esto como terapia, cosa que no lo trabaja el funcionalismo en sí. El funcionalismo también bebe mucho de lo que es más científico. De hecho, Dewey, que es uno de los autores bases del funcionalismo, después se va a otra parte, o sea, el tipo deja el funcionalismo de lado para crear la psicología educacional. Y en gran parte eso es mucha investigación y es pura experimentación, pura ciencia. El cognitivismo tiene tintes más clínicos, en teoría. Y aparte, el cognitivismo
más allá de cómo me sirve la mente, qué pasa con la mente, o a dónde va la mente, o qué onda con la mente, el cognitivismo lo que le interesa es entender la conducta del sujeto, pero ¿en qué la entiende? La entiende a partir de los esquemas mentales que desarrolla la persona. Por ejemplo, tú ahora estás en clase, tú estás en una clase, en una videoconferencia, y tu forma de actuar durante esta videoconferencia es a partir de todos los esquemas mentales que tú te vas elaborando. Y yo puedo, a partir de esos esquemas mentales, también entender cómo, em, cómo funcionan tus esquemas mentales. Si son correspondientes al promedio, si presentan alguna dificultad con el resto, con el mundo cotidiano, y eso también se convierte en materia de estudio. Se podría decir que intenta comprender la forma en que la mente procesa la información. Claro, claro, exactamente. Se centra netamente, como dice el nombre, cognitivismo, cognitivo, mental, mental y todo el trabajo mental de por medio. Ahora, ojo, que hoy en día, ¿cómo decirlo? Como disciplina, como escuela práctica, o sea, no existe psicólogo cognitivo hoy en día, sino que existe el psicólogo cognitivo-conductual. La escuela cognitivo-conductual existe la línea de esta línea de psicología, que es estudiar la conducta del sujeto a partir de también patrones mentales. Es como la mezcla de ambos hoy en día. Porque antes el conductismo era pura conducta y nada de mente. Y después surge el cognitivismo, que es lo contrario, puramente. Entonces está el punto medio, que es el cognitivo conductual, que estudia patrones conductuales a partir de patrones mentales. ¿Y qué es lo que se busca? Modificar estos patrones conductuales, perturbar estos patrones conductuales, pero perturbarlos desde la parte cognitiva, no electrocutar al paciente cada media hora para que le demos una galleta y deje de tener ansiedad. Por dar un ejemplo, más de a poquito vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en todos estos temas. Cristian, ¿quedas bien? Sí, sí, gracias. Todo bien, Genial. gracias. Gracias a ti. Chicos, ¿quién más? ¿Cómo le fue con el texto? ¿Cómo le fue con la clase? ¿Qué otras dudas tienen? Los escucho. ¿Aló, profe? Hola Francisco, ahora sí escuchas. Sí, ahora sí, por fin. Buenísimo. Ya, mire. Dígame. Eh, realmente no alcancé a llegar hasta donde el compañero hizo una pregunta sobre el cognitivismo. Ujú. Eso. Mi duda es que no entendí, no logré entender muy bien la psicología de Gestalt. La No sé, psicología de la Gestalt. Ya. sí, no pude entenderla. ¿Me podía Ok. explicar de una manera? La psicología de la Gestalt por sí sola, Francisco, vamos a un antecedente importantísimo. La psicología de la Gestalt toma un poquito de lo que tiene que ver con el cognitivismo, históricamente, por el tema de que también trabaja, como dice acá. Sí, no se preocupen chicos, voy a hacer un resumen más tarde y aparte esta videoclase está grabada. O sea, igual que como tuvieron el video del PowerPoint, van a tener video de esto. Entonces, recopilo. Eh, la psicología de la Gestalt, Francisco, tiene que ver principalmente, como dice la diapositiva, trabajar con la importancia del todo más que la suma de las partes. El estructuralismo les hablaba de descomponer la mente en componentes simples. Y la Gestalt también sabe que existen componentes simples. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a la Gestalt le interesa como tú, por ejemplo, en tu caso, como tú, como Francisco, entiendes la figura completa, el todo. Por ejemplo, a ver, voy a buscar algo. Si es que lo pillo rápidamente. Rápidamente.
Ya no es tan rápidamente. Ahí quedé con rápidamente. Hay una imagen que resume muy bien el tema de la Gestalt, y de hecho es por así decirlo, acá tiene que estar. Esta imagen es, como por así decirlo, el escudo, el estandarte de la Gestalt. Ahora, mismo tema, lo que me demoro en compartir pantalla. Pero mientras tanto, te resumo. Gestalt habla mucho de lo que es figura y fondo, ¿ya? Cuando tú leas de Gestalt, cuando hablemos de Gestalt, hay dos palabras que son claves ahí, que son figura y fondo. Por lo mismo, la mente sigue una serie de patrones para trabajar diariamente, segundo a segundo. Y tiene que ver con el hecho de que como nosotros, como individuos, siempre vamos encaminados a completar una figura mental. Por ejemplo, si tú ves esta taza, porque ves la taza, ¿no? Ok, me empiezo a Sí, preocupar, sí, no ves sí. la taza, ya ves la taza. Entonces tú ves la taza y entiendes que esto es una taza. Ahora, si yo te pongo la taza a este lado de la cámara, tú ves la mitad de la taza. Pero ya teniendo la mitad, teniendo la forma y teniendo el color, ¿qué es lo que sigue? Imaginarse la otra parte de la taza. Imaginarse la otra parte de la taza. Tú completas la taza. Eso, Francisco, es lo que se entiende como figura. La figura podría ser la taza partida por la mitad y tú la entiendes completa. Tú la completas, tú la terminas. O lo mismo, por ejemplo, en mi cámara en este minuto. Yo en este momento estoy en el balcón de mi departamento y ustedes me están viendo encandilado por la silueta de la reja. Que de todas formas es más fresco trabajar acá. Y quizás me voy a acostumbrar a trabajar aquí. Pero no hace falta que esté la cámara en Full HD. Ustedes pueden ver por silueta que hay un rostro acá. Feo, pero un rostro al fin y al cabo. Y ya por el hecho de que nos vimos la clase pasada, pueden terminar de completar la imagen de a quién corresponde ese rostro. Ahora sí, voy a ver cómo compartir pantalla. Quiero compartir pantalla y después quiero volver a cómo estoy. Ya. Era rápidamente. ¿Ven esta imagen? Rápidamente. Sí, sí. Ya, probablemente la han visto un montón de veces a lo largo de su vida. La han visto probablemente. Sí. Esta imagen Muchas veces. esta imagen dirá tu coeficiente intelectual. Ay, No, va un poquito más allá de eso. O sea, esta imagen ayuda mucho para trabajar el concepto de Gestalt. Esta es la imagen, esta es el icono de la Gestalt. Figura, que vendría siendo, ¿qué podría ser la figura acá? Dos caras. Dos O caras mirando. o la copa. O una jarra, o sea, una copa, no sé. Ah. un gusanito. La copa, copa, pero su respuesta Una cara, dos caras. Claro, entonces podríamos pasar a una discusión realmente grande sobre cuántas cosas ven aquí, las caras, la copa, las dos caras, ¿no? Lo que ustedes ven primero Un trofeo. podría ser la figura, pero si ven la foto completa es el fondo. Ahora, ¿qué es lo que podría ser la figura? Lo que ustedes priorizaron, el fondo es lo que queda. O es lo mismo que cuando voy a una fiesta, estoy buscando a una persona en particular y entre medio de toda la multitud ya destaqué a la persona. La persona es la figura y el resto de la fiesta es el fondo. Y eso es como la punta del iceberg sobre el resto de lo que es Gestalt. Pero esta es como la base para entender el concepto de figura y fondo, la mente con la capacidad que tiene para completar lo que nos rodea, lo que nos estimula, y la secuencia que sigue eso, porque para estudiar la Gestalt tiene que ver con eso, o sea, la secuencia con la cual nosotros completamos y damos forma al mundo que nos rodea. Como introducción. Entonces, nueva función.
fotos. Ya, ahí. Le voy a pedir que quien tenga mucho ruido de fondo, por favor, silencie su... Gracias. Entonces, eso principalmente con lo que es Gestalt. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí sí entendí. Buenísimo. De todas formas, como les digo, el PowerPoint explica muy brevemente cada una de estas escuelas y las vamos a ver un poquito más a fondo, porque después nos queda ver de todo un poco, en lo que es clínica, en lo que es laboral, en lo que es educacional, tenemos que ver un poquito de todo. Y ahí probablemente van a aparecer de nuevo las esquemas, o sea, las escuelas y las vamos a tener que repasar de nuevo. Chicos, ¿más dudas? O sea que en Gestalt interesa de la forma en que se entiende lo que se está viendo. Interesa la forma en la que se está viendo y la forma en la que nosotros completamos lo que estamos viendo. La forma en la que nosotros, digamos, captamos la foto entera. O parte de la foto. Supongo que solo aplica a lo que es visual. No, no solo aplica a lo que es visual, porque el concepto de figura y fondo se puede aplicar a todo lo que tú puedas adaptarlo. Por ejemplo, hoy en día, la psicología humanista tiene dentro de sus colaboradores, tiene dentro de las escuelas que la forman a la Gestalt. La Gestalt por sí sola existe, pero ¿cuál es la gracia? También sirve mucho para lo que es la psicología humanista. Y por ejemplo, la formación, por darte un dato, la formación clínica que tengo yo es gestáltica. Humanista experiencial, pero es gestáltica. Porque el profesor que nos formó en ese año es como de esa onda. Ahora, uno va puliendo y va aplicando nuevas técnicas, pero como de base tengo esa base. ¿Y en qué va esa base? Que en el trabajo diario, en nuestro diario vivir, emocionalmente nosotros también trabajamos con lo que es figura y fondo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, tú puedes tener un problema con una persona, con tu familia, o un problema personal con tu actitud diaria, y ¿a qué le echas la culpa? ¿A lo que te hizo enojar o a lo que está detrás de lo que te hizo enojar? Llámese, no sé, experiencias del pasado, educación, traumas, cosas no resueltas. Primero y principal, tú le echas la culpa a lo que te hizo rabiar, ¿no? Sí, sí. Pierdes un partido y le echas la culpa a los zapatos, al clima, a la cancha, al árbitro, pero en ningún momento se te ocurre echarle la culpa a tu tolerancia a la frustración, a tu preparación física, a que te faltó concentrarte, a la poca comunicación con el equipo, a que no puedes hacer ninguna de estas cosas porque en algún momento de tu infancia o en algún momento de tu adolescencia te pusiste muy resistente a seguir instrucciones, así como exagerando mucho el escenario. Pero eso vendría siendo un concepto psicoemocional de lo que sería figura y fondo. Y no necesariamente fue visual. Ahora, ¿por qué sí nos serviría lo que es visual? Nos sirve porque la Gestalt tiene instrumentos que permiten medir el daño orgánico del sujeto, el daño orgánico cerebral. Por ejemplo, a ustedes puede que les toque en algún minuto en una entrevista de trabajo ver una serie de figuras, no decir lo que ven, eso es otra cosa, sino que ver una serie de figuras y completarlas, hacerlas ustedes, pero hacerlas tal cual. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber qué grado de daño orgánico puede haber ahí. Y eso es un test gestáltico psicomotor. Visomotor, mejor dicho. Que se llama test de Bender y tiene aplicación tanto en adultos como en niños. No sé si responde a tu pregunta sobre en cuánto se amplía o para dónde va la Gestalt. Sí, sí, todo bien. Ya, genial.
Chicos, me interesa saber los demás si tienen alguna duda o algo que han ido viendo que les llamó la atención del texto. Me es importante recopilar las dudas y las inquietudes de todos, o los aportes o la retroalimentación de todos, si aquí todos participan. Bueno, como les decía, nos quedamos en el PowerPoint hasta la psicología de la Gestalt, ¿no? Y después de la psicología de la Gestalt, vendría siguiendo toda la otra parte, que son las escuelas que nos falta explicar, que tiene que ver con... A ver, ¿qué nos faltó? Nos faltó el psicoanálisis, nos faltó el conductismo, nos faltó la psicología humanista, la cognitiva. Y después de eso, nos queda ver la relevancia del desarrollo de escuelas de psicología. O sea, ¿qué importancia tiene que la psicología tenga tantas escuelas de por sí? Y la importancia que tiene es que permite desarrollar áreas de especialidad. Muchas áreas de especialidad que cada una trabaja lo suyo. Es decir, lo que trato de decir es, hay psicólogo para todo. O sea, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, que es el laboral, psicólogo comunitario, social, experimental, educacional, de la personalidad, evolutivo, del desarrollo. De nuevo, les pido por favor que si tienen mucho ruido de fondo, silencien el micrófono. No. Entonces, chicos, hasta acá. ¿Qué otra duda tienen? Sí. Profe, la humanista estudia solamente lo que es una experiencia humana única, ¿no? Ya, ¿Cómo así? ya pagué. Por ejemplo, tipo de emociones, se podría decir el amor, el odio, pero individualmente. No necesariamente, no necesariamente. La humanista trabaja las emociones en general, digamos, o le da relevancia a las emociones en general. Es decir, trabajo con emociones o sentimientos como el amor y el odio, pero también me interesa saber cómo afectan combinados, cómo afectan por sí solos. No las trabaja de forma individual. Y no solo el hecho de que no las trabaja de forma individual, sino que por lo general trabaja en tiempo presente. Por ejemplo, el conductismo y el psicoanálisis trabajan con la parte del pasado, es decir, si tú tienes un problema, te pueden preguntar si hay algún evento de tu infancia y vamos recopilando antecedentes sobre si esto repercute con tu problema actual. Pero el humanismo en ese sentido trabaja con el presente, trabaja con el aquí y el ahora. Y como trabaja con el aquí y el ahora, todo lo que a ti te afecte, independiente de que te haya pasado ayer, te lo preguntan desde ahora, o sea, cómo te afecta ahora. Y lo mismo con las sesiones, por ejemplo, terapéuticamente hablando, funcionan desde el hoy, cómo estás hoy, qué te pasa hoy, por el hecho de que el humanismo como base considera al sujeto como una experiencia andante. Nosotros somos experiencias y somos experiencias que van mutando a cada rato, pero siempre en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque siempre somos experiencias que se van superando. O que vamos encaminados como a una experiencia culmine, como un yo al que quiero llegar a ser. ¿Vale? Entonces, por eso es que le toma tanta importancia a las emociones, porque puramente y pura conducta no son capaces de ver tanto lo que es el potencial del sujeto, pero el potencial propio, porque el conductista te va a estimular y te va a tener reglamentado
hasta que tú cumplas con un patrón de conducta. Pero eso lo logra el acondicionador, la persona que te va pauteando. No lo logra el sujeto. Lo mismo con el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja mucho con el tema del ser humano, pero trabaja mucho con la mente desde lo que es la enfermedad mental, con lo que es la neurosis, pero no trabaja, digamos, tanto con lo que es la salud, lo que es el concepto de estar saludable, lo que es el concepto de superación del sujeto, ¿no? En cambio, el humanismo trabaja con la parte de la superación personal, es decir, yo soy este sujeto ahora y si logro adaptar mi realidad a mis experiencias de manera que yo fluyo con ellas, voy a lograr ser el sujeto que quiero ser. Y después de ser ese sujeto que quiero ser, probablemente va a salir un nuevo sujeto nuevo que quiera ser y así, voy aumentando, voy alcanzando metas. Siempre pensando en un ideal que puede o no coincidir con el yo real. Y si no coincide con el yo real, tenemos un problema. Y ese problema es el que se traduce posteriormente en terapia. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí se entiende. Vale, bien. ¿El resto del curso hasta acá van entendiendo la materia o hay algo que los dejó colgados? ¿Hay algo que los tiene complicados? No, ahora se entiende más claro, más claro. Sí, se entiende bien. Sí, sí, la parte introductoria es como Pero bien gatito. amigable. Excelente gatito. La parte introductoria es bien amigable en ese sentido, o sea, es la introducción de qué es psicología. Y básicamente lo que nos interesa más allá de qué es psicología es cómo lo aplicamos en nuestra área, ¿no? En el área de la pedagogía. Y tiene que ver principalmente con lo que hablábamos lo que les hablaba en el video, que tiene que ver con que yo para trabajar con un curso tengo que considerar elementos como la edad de los niños, o incluso no necesariamente un curso de colegio. Nosotros podemos trabajar con clubes, podemos trabajar con grupos de adultos mayores, podemos trabajar con deportistas individualmente, grupalmente, ¿no? Pero lo importante es que para hacer un buen trabajo, siempre tenemos que tener en cuenta el rango etario, tenemos que tener en cuenta el comportamiento de personas con estas edades, porque algunos son más rebeldes y por lo tanto necesitamos un sistema que sea mucho más movido, mucho más exigente y mucho más cooperativo para poder tener algo a cambio y que nos ayuden a ayudar, por así decirlo. Como puede ser el caso completamente contrario, puede ser un grupo que esté completamente dispuesto a nuestro trabajo y ahí para qué vamos a ser exigentes. Tenemos que ser exigentes con la calidad de crecimiento, pero no con el trato, digamos, no con la forma en la que exigimos una recompensa o exigimos para que tenga una recompensa. Y también con la intensidad de los ejercicios y con los juegos que vamos a elaborar y con toda la parte pauteada de inicio, desarrollo y final de actividades. ¿Ah? Entonces, claro, lo importante es cómo lo podemos plasmar a nuestro escenario. ¿De qué me sirve esta parte de psicología? Y de hecho, es en general de lo que se trata la asignatura. O sea, es psicología evolutiva por lo mismo, porque nosotros vamos viendo cómo trabaja la psicología en base a la evolución del sujeto, en base a la evolución de la sociedad humana, podríamos decir. Bien, chicos. ¿Hay alguna otra duda? Así como puntual y por favor respóndamela ahora o si no, no sé qué haré. No, profe. Yo, profe, yo tengo una pregunta, pero avanzando un poquito del libro en la ¿Sí? psicología cognitiva. ¿Ya? ¿A qué se refiere con estímulo y respuesta? Ya, genial. El tema de estímulo y respuesta parte principalmente en el conductismo, más que en la psicología cognitiva.
que en realidad el tema de estímulo y respuesta es un fenómeno, o sea, es un concepto en general de psicología, pero que tiene su punto más alto y son prácticamente como palabras sagradas dentro del conductismo, porque el conductismo trabaja con eso, con estimular a un sujeto y ver qué respuesta me da. Si es una respuesta sin control o es una respuesta que yo estoy controlando, que es la respuesta que yo quiero que me dé. De hecho, antiguamente ya no se hace porque psicología como carrera ahora tiene una malla nueva, pero antiguamente cuando teníamos la malla del año 98 y llegábamos a segundo semestre de primer año, nos tocaba realizar un experimento en psicología del aprendizaje. Y el experimento era entrenar a un perro. Durante todo el semestre teníamos que entrenar a un perro para que se sentara, se acostara, caminara al lado de nosotros y después siguiera todos estos pasos en un orden específico. Y no podía equivocarse. Y para llegar a ese punto, tenía que hacer todo lo que nosotros aplicábamos en teorías cognitivas, o sea, teorías conductuales. Preparar el ambiente, darle un premio cada cierta cantidad de tiempo. No podíamos cambiar el lugar de entrenamiento, tenía que ser siempre el mismo. Ojalá siempre los experimentadores, siempre los entrenadores con el mismo aroma, incluso, y anotar todo. O sea, cuando giró a la izquierda, cuando giró a la derecha, cantidad de veces que se levanta, que se acuesta. Ese era un trabajo monitoreado completamente. Y cómo reaccionaba a cosas como órdenes verbales o estímulos auditivos. Ahora, el conductismo se divide históricamente en lo que tiene que ver con el conductismo o condicionamiento clásico y el condicionamiento y conductismo operante. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en las clases siguientes, porque tiene que ver, es cortito, pero tiene que ver principalmente con la diferencia entre estimular al sujeto y que me dé una respuesta, y premiar y controlar al sujeto después de la respuesta. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico, su representante es Iván Pavlov, que él trabajaba con un perro y le daba lo que él medía, lo que Pavlov medía, era el grado de salivación del perro. ¿Cuánto salivaba el perro cuando yo lo estimulaba con un polvo de carne? Pero no solamente eso, sino que después era si el perro podía salivar también si yo le presentaba la carne y una campana. Y después, si el perro salivaba de todas maneras, si yo le pasaba una campana. Eso es condicionamiento clásico, estímulo-respuesta. Y después tenemos el condicionamiento operante, que a diferencia del clásico, le interesa el ambiente, preparar el ambiente para que el sujeto haga caso, para que el sujeto se acople. Por ejemplo, el caso más simple de condicionamiento operante vendría siendo un salón de clase, porque nosotros preparamos el ambiente para que ustedes reaccionen de cierta forma en un salón de clase, ¿no? O en el caso de su representante, que es Burnus Skinner, Skinner trabajaba con palomas, trabajaba con ratones, y con estos animales trabajaba en cajas que tenían muchas tareas, pero que estaban preparadas para que el sujeto también realizara ciertas conductas y perdiera otras. Por eso es que ese condicionamiento se llama operante, porque operas sobre el ambiente. Al menos ese punto con el concepto de estímulo y respuesta. Ya, profe, me queda claro. Okay. Gracias. Chicos, si no tienen otra duda, siendo las 5:20 y pensando en el grado de foco atencional que todos tenemos frente a una pantalla, ¿les parece que lo dejemos hasta acá por hoy? Y continuamos el próximo lunes. Yo el miércoles les voy a subir otra clase más en PowerPoint y las páginas del texto que tienen que leer. Profe, pero el PowerPoint que suba va a explicar detalladamente cada página del PowerPoint.
igual que el video anterior, explica cada parte. Ya, perfecto. Yo le subo, de ser por mí, le subiría todo a intranet, pero intranet no me aguanta ni el texto porque el texto pesa No, 18. profe, por internet es muy confuso porque los PDF no se pueden abrir algunos. No, y aparte no me deja subirlo. Intranet aguanta hasta 8 megas de espacio y el libro del Papalia pesa 18. Y el PowerPoint también, porque con el PowerPoint con audio pesa... Espera un segundito. Ya. El PowerPoint con audio pesa 40 megas más o menos. Entonces no va a subir a intranet. Por eso es que yo les digo, subo el PowerPoint solito a intranet y subo el PowerPoint con audio a YouTube. Que eso vendría siendo la clase no presencial. ¿Bien, chicos? Sí, profe, todo Sí, claro. profe. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Sí, profe. Lo que pasa es que usted dijo que iba a hacer un resumen sobre esto, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y en el resumen salen como las cosas más importantes que nosotros deberíamos saber para una futura prueba. Precisamente esta clase, Nicole, tiene que ver con lo que es, digamos, resumir lo que ustedes deberían haber visto ya. Ajá. Por eso les preguntaba si tenían dudas con ciertos conceptos. Si tenían las dudas, yo se las explicaba acá, ¿no? Ok. Y fuéramos trabajando sobre lo mismo. Aquí Nicole Cortés me pregunta sobre si del libro hablaremos la otra clase. De todas las clases vamos hablando del libro. Precisamente lo que hemos hablado en esta clase tiene que ver con lo que les mandé a leer del libro. Pero vuelvo y repito, para poder trabajar tienen que venir con dudas, tienen que venir con preguntas, si no, de lo contrario, yo doy por entendido que ustedes captaron el contenido. ¿Vale? Sí, profe. Una duda. ¿El libro Desarrollo Humano tiene en relación con la psicología que estamos viendo? Sí. Sí. Psicología, a ver, no sé si es desarrollo humano o psicología del desarrollo, porque hay dos. Es Desarrollo Humano. También de Papalia, ¿no? Sí, también de Papalia. Perdón, mucho ruido de fondo. Tiene relación con la psicología, porque tiene relación con la psicología del desarrollo, que es estudiar cada etapa del desarrollo socialmente, psicológicamente y emocionalmente. Ah, ya, profe. Los libros, chicos, están, hasta donde yo recuerdo, están por el sistema de biblioteca, ¿ya? El libro de psicología del desarrollo. El libro de psicología que estamos usando ahora, el que yo los estoy mandando a leer, no lo he podido subir todavía. Ya estoy trabajando en eso para ver de repente si en la otra plataforma que se les habilitó, que es eLearn, les puedo subir el texto. No lo sé, estoy viendo. De momento en intranet les dejé un link donde está el mismo libro entero, pero entero, entero. Y ahí lo pueden ir leyendo. Así que apenas tenga lo otro, como les dije en la clase anterior, lo voy a subir, ¿ya? Pero de momento el texto no les falta porque lo tienen de acceso. El link está en intranet, en uno de los mensajes que yo les dejé. Bien, chicos, si no tenemos más dudas, lo vamos a dejar hasta acá por hoy, ¿ya? Ya, profe. Bien, nos vemos el próximo lunes, misma hora. Ok. ¿Dónde consigo el libro para descargar? Voy a ver si tengo el link del PDF. Si consigo el link del PDF, se los voy a también dejar en la página. Y así ustedes lo descargan rápidamente. Si es que sale más rápido antes de que yo pueda subirlo a intranet. Por favor. Pero de todas formas tienen un link, así que pueden trabajar con eso por ahora. Y tienen las clases y tienen esta instancia. O sea,
de dónde conseguir información no les va a faltar. Bien, Oiga, chicos. y después, ¿dónde podemos escuchar la grabación de esta videollamada? Igualmente, YouTube. Esto se supone que se Ah, graba, ya. se supone que esto se grabó como video, por lo tanto, lo subo al mismo canal. Ok, gracias. Bien, chicos, sería todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chao, profe, Hasta luego, gracias. profe, chao. Gracias, profe.